De Economía se rechaza la decisión de algunos de los dueños de estaciones de servicio de Maldonado que no están aceptando las tarjetas de OCA y Visa. Se quejan de los aranceles, si bien, como hablábamos recién con la ministra de Turismo, Lilian Quinchana, eran esos aranceles que ellos mismos habían aprobado. Una de las personas que expresó su sorpresa ante esta decisión es Martín Valcorba, el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, quien está con nosotros. Buenos días, Martín, gracias por venir. Buenos días, gracias. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cuál es el argumento de los estacioneros? Bueno, lo que se ha señalado es, de alguna manera, la discrepancia con los niveles de los aranceles que se les cobra por el uso de las tarjetas de crédito. Pero tú mismo en el Twitter pusiste un mensaje donde ellos eran los que habían aceptado y Lilian acaba de decir lo mismo. Claro, esto fue un proceso que comenzó en el año 2016, en el cual, en el marco de lo que eran las negociaciones sobre cómo se iba a implementar la restricción al uso del efectivo en las estaciones, que empezó en el horario nocturno y luego se extendió parcialmente a todo el horario. En ese marco, la propia Unbenu nos planteó la necesidad de, dado que iba a empezar a aumentar el uso de los medios electrónicos, de considerar también alguna mejora en términos de los aranceles que se le cobraban. A partir de eso se empieza una serie de conversaciones con Unbenu, con la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, con los emisores de las tarjetas de crédito y de débito. También, digamos, nosotros participamos en tanto el tema estaba planteado en forma más general, y se llega a una propuesta que es considerada por la Asamblea de Unbenu en abril del año pasado, del 2017, y es aprobado por la Asamblea de Unbenu, en la cual se rebajaban los aranceles, en algo los de crédito, un poco más los de débito, y también había un cronograma de rebajas a futuro a medida que aumentara el uso de los medios de pago electrónico, que no ha sucedido tanto tampoco. O sea, no ha habido un aumento significativo en el uso de las tarjetas de crédito menos. Las de débito han aumentado un poco, pero tampoco tanto. Claro, porque sobre todo ahí la sustitución era del efectivo por el débito y no tanto el crédito, que ya mucha gente previamente usaba en las estaciones de servicio, porque además hay muchas tarjetas que además dan beneficios a la hora de cargar nafta, ¿no? Que es una de las cosas por las cuales a veces se discute esto de los aranceles y ustedes desde el Ministerio defienden la libertad del mercado, porque después está cuánto restringamos el negocio, también esos descuentos que aparecen para los usuarios de tarjetas que también empiecen a achicarse, ¿no? Valcorba, ¿y a qué atribuye este cambio de postura de los estacioneros? Bueno, lo primero que hay que aclarar, porque la propia Unbenu lo hizo, es que no se trata de una medida general de la Unión de Vendedores de Nafta, es una medida particular que han tomado algunas estaciones de Maldonado y Punta del Este. Tampoco son todas, ¿no? Es decir, algún relevamiento que nosotros no hemos hecho, pero informaciones que nos han comentado. Hay unas cuantas estaciones que, digamos, no... ¿Cuántas aproximadamente estarían adheridas a esta medida? Y por lo que nos han dicho, más o menos la mitad de las estaciones son las que estarían, digamos, no estarían aceptando estas tarjetas. Y en general, además, se aceptan en todos los casos las tarjetas de débito y no las de crédito. O sea, esto es parte de digamos, un vínculo entre privados, entre las estaciones y los emisores de los medios de pago. Lo que causó sorpresa a nivel del Ministerio es más que nada esta medida, dado que había existido un acuerdo previo en el cual, a pedido de Unbenu, nosotros nos habíamos involucrado. ¿No hubo una advertencia de la medida previa a que se tomara? No, nosotros nos enteramos por la prensa. Con la... Ajá. La propia Unbenu parece haberse enterado por la prensa, más allá de que ahí lo que plantea en términos de por qué las estaciones de Maldonado, porque el año pasado se separó mucho y este año dijo, no es nuestra medida, pero, y el pero incluye que todavía son las que usan más tarjetas internacionales, que tienen los aranceles más altos y que eso es la zafra de la temporada, que es lo que para muchas de esas estaciones justifica existir, le saca buena parte, se habló hasta la mitad de la ganancia. Esos números se los mostraron a ustedes, no comparten. No, nosotros el dato que tenemos es cuáles son los aranceles máximos que fueron aprobados por la Asamblea de Unbenu. Es cierto que en el caso de las tarjetas emitidas en el exterior es un poco más, pero estamos hablando que, por ejemplo, el arancel de las tarjetas de crédito es de 1,25 y en el caso de las locales y las emitidas en el exterior es 1,30. O sea, tampoco hay una diferencia sustantiva. No, y en este caso incluye la tarjeta OCA, la medida. ¿Esa tarjeta de débito? Eso es crédito. En débito es 1,10. ¿Por qué hablan de 4,9? No, bueno, eso, ese es digamos, los aranceles máximos a nivel del resto de las actividades comerciales, en el caso del crédito es 4,5. En planes de pago, 4,9. Y es bueno recordar también que, como se anunció en
en diciembre va a haber una rebaja a partir del próximo 1 de febrero que va a llevar esos aranceles a un máximo de 4. Pero ahí estamos hablando de los máximos a nivel general. En el caso específico de las estaciones, en crédito el máximo es 1,25 y las tarjetas emitidas en exterior es 1,30. 1,30. Y cuando uno compara eso con los valores de los aranceles de la región, por ejemplo, estamos con niveles más bajos que Brasil y parecidos a los argentinos, tal vez alguna décima más, pero digamos prácticamente en los mismos niveles que Argentina. Y con plazo de pago, que es otro de los temas que a veces se ha planteado, menores. O sea, Uruguay paga, las tarjetas de crédito están pagando en 4 o 5 días aproximadamente. En el caso de Argentina y Brasil andan en torno al mes. Ajá. O sea que hay un acuerdo que se llegó luego de negociaciones que no fueron sencillas, en las cuales cada una de las partes fueron cediendo elementos, pero se llegó a ese acuerdo que nos parece importante tratar promover de que se respeten esos acuerdos. Y por otro lado, en la comparación regional, uno no observa que haya un nivel desalineado de los aranceles en Uruguay respecto a la región. Además uno se encuentra con esto, con que los números que manejan como argumentos no son tales, o sea que todavía es más difícil de entender la decisión. Sí, pero bueno, digamos, la preocupación también tiene que ver con cómo esto puede afectar al usuario, al turismo. En la medida que no es una medida que aparentemente esté generalizada, bueno, eso también de alguna manera genera otras alternativas para los propios turistas. Sí, moverse a otra estación y listo. Valgorba, ayer se anunció la prórroga del subsidio para el arrendamiento de las terminales POS. ¿Qué significa? Esa es una de las medidas que nos parece importantes, que han funcionado bien en los últimos meses. Estaba previsto que hasta fines del 2017 los comercios pequeños y medianos accedían a un subsidio del 70% del costo del arrendamiento del POS. Pongamos, el POS más sencillo y tiene un costo del arrendamiento de unos 300 y poco de pesos, con lo cual a estos comercios el arrendamiento mensual era de poco más de 90 pesos. Vencía ahora a fin de año, se entendió conveniente extenderlo, pero al mismo tiempo profundizarlo para los comercios más pequeños. Y entonces en el caso de los monotributistas, los literaleos, o sea, los comercios que son más pequeños, el subsidio durante todo el año 2018 va a ser del 100%. ¿Esto qué significa? Que van a poder acceder a un POS sin ningún costo. Va a tener el costo de los aranceles, que también se anunció, como comentaba, que se iban a bajar. En el caso del débito, por ejemplo, a nivel general, a partir del próximo 1 de febrero, va a bajar al 1,5%. Comparemos ese 1,5% que va a regir a partir del 1 de febrero con el 7% que teníamos hace algunos años atrás. Realmente ha habido una mejora muy significativa. El subsidio del arrendamiento de los POS hace que el acceso sea gratuito al aparato, y la rebaja de los aranceles implica que, sobre todo los pequeños, que son los que pagaban los aranceles más altos, se van a ver beneficiados de una reducción importante de más del 30% respecto al nivel que tenemos hoy, que es del 2,2%, ¿no? ¿Todos estos cambios que se han ido implementando estaban previstos desde el 2014 cuando se aprobó la ley, o se encontraron con más análisis de los que previeron y más modificaciones a las que estaban obligados a hacer? No, es un proceso que se inició en el 2014 y que fue avanzando en distintas etapas. En el caso de los aranceles, por ejemplo, hubo una serie de reducciones. Inicialmente estaba en el 7% el débito, por ejemplo, como decíamos, pasó al 2,5%, del 2,5% al 2%, con 2% en el caso de los comercios más chicos, y ahora va a pasar al 1,5% como el arancel máximo. O sea, son etapas. ¿A partir de cuándo es esto de febrero? Ayer Pablo Ferrer tuiteaba: en febrero vienen nuevas bajas de aranceles. A partir del 1 de febrero. O sea, el criterio que se adoptó desde el comienzo es, a medida que aumente el uso de los medios electrónicos, eso permite ir generando ganancias de escala, que el compromiso era que se trasladaran en beneficio de los comerciantes, en particular los pequeños. Y ese proceso no es que arranca ahora, ya se viene transitando, y lo que ahora tenemos es un nuevo escalón con una nueva rebaja importante, decimos en el caso del débito más del 30%, pero es un continuo, ¿no? En lo que ha sido la orientación que se viene siguiendo del Ministerio desde el 2014. ¿Pero alguna vez se imaginaron, por ejemplo, que en el medio de este proceso iba a aparecer gente juntando firmas para convocar un plebiscito en contra de la inclusión financiera? No, la verdad no nos lo imaginábamos. De hecho, tampoco está muy claro cuáles son las verdaderas motivaciones que están por detrás, pero
Este es un proceso que se ha ido implementando con gradualidad y con mucho pragmatismo. En ese marco, por ejemplo, están los anuncios que se hicieron sobre fin de año respecto a algunos ajustes en la forma de implementar todo este cronograma, que por ejemplo implica que en el caso de los pasivos, ¿no?, quienes cobran jubilaciones y pensiones, se llegó a la conclusión de que no era necesario establecer como obligatorio el pago electrónico. Que es lo que muchas veces les han cuestionado, las obligatoriedades. Si es tan bueno, ¿por qué no? Claro. Y esto, digamos, desiguales también, ¿no? Porque se le exige de repente a algunos sectores, a algunos comercios, otros vemos que no tienen la inclusión. Yo siempre pongo el caso de la cantina del Palacio Legislativo, donde no se puede pagar con débito o con crédito. Claro, ahora, ahí es importante decir, los comercios en ningún caso están obligados a aceptar tarjetas de débito. Con la única excepción que no es que estén obligados a aceptar tarjetas, sino que tienen restricciones a aceptar efectivo, que son las estaciones. En el resto de los comerciantes son libres de elegir aceptar o no aceptar. Donde sí había algunas obligaciones tenía que ver con la forma de pagar los salarios, las jubilaciones y las pensiones. ¿Cuál era el servicio doméstico que se está pensando también? Claro, sí. Pero ¿cuál era el fundamento de eso? Básicamente tenía que ver con que esto era una herramienta muy importante para mejorar la formalización en el mercado de trabajo. El pago electrónico contribuye a seguir mejorando la formalización, o sea que haya menos trabajadores en negro. La obligatoriedad tiene que ver con el derecho del trabajador más que con otra cosa, digamos. Claro. Avanzar en la formalización y asegurar que se pueda ejercer ese derecho. Ahora, cuando vamos a analizar el caso de los jubilados, no tenemos problema de formalización, porque son prestaciones que paga el BPS. El BPS nunca va a poner un obstáculo a que quien quiera cobrar un medio electrónico lo pueda hacer y por lo tanto la conclusión fue, no se justifica en el caso de los jubilados y los pensionistas que el mecanismo sea obligatorio. Esto lo conversamos mucho inclusive con gente de la oposición, o sea, se anunció con la bancada del Frente Amplio, pero se trabajó con Verónica Alonso, con Fernando Amado, con Iván Posada, con Pablo Mieres, con Pedro Bordaberry, o sea, con distintos actores de la oposición y se llegó a esa conclusión de promover algunas modificaciones que van en esa dirección. Y la otra tiene que ver con flexibilizar, por ejemplo, la posibilidad de que el trabajador que quiera seguir moviéndose en el mundo del efectivo, porque el pago es obligatorio por medios electrónicos para mejorar la formalización, que son más derechos en términos de cobertura de seguridad social para el trabajador. Pero si el trabajador quiere después seguir moviéndose en el mundo del efectivo, lo puede hacer. Y entonces se va a poner una disposición en la ley que asegura que aquel trabajador que quiera retirar todo su sueldo, una vez que cobra su salario, lo puede hacer sin ningún costo y cada institución va a tener que ofrecer los mecanismos que permitan eso. O sea, es un proceso de continua mejora en algo que es un cambio muy profundo, muy importante y que implica un cambio cultural también. No han logrado, hablando del cambio cultural, por eso, no han logrado convencer del todo todavía a el sector público, ¿no? Hay oficinas públicas donde uno todavía se sorprende de que no puede pagar con débito y dice, ¿cómo? Valcorba me dice que vaya a todos lados y no convence a los suyos. Claro. Sería bueno, ¿no? Que el Estado aceptara en todas sus ventanillas. Es cierto, es uno de los temas que se ha venido trabajando, se ha avanzado más lento de lo que nosotros hubiéramos querido. Han habido algunos avances importantes. Hoy, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, en sus oficinas centrales, acepta el pago con medios electrónicos, el pago del pasaporte, la cédula también. O sea, próximamente el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros va a estar incorporando el pago a través de medios electrónicos. También es cierto que todos los trámites, o prácticamente casi todos los trámites públicos, por ejemplo, cuando decimos el banco de seguro, que sea, tienen mecanismos de pago online, por ejemplo, a través de portales web y demás. O sea, no es que no se acepte ningún mecanismo de pago electrónico. Lo que sí, en las oficinas. Cuando voy a pagar... O sea, el registro civil. Claro. Sí, tenés. Pero hay una definición que se ha tomado por parte del gobierno, esto se discutió en el propio Consejo de Ministros, de avanzar decididamente en que todas las oficinas públicas acepten el pago electrónico. En el marco de un proyecto que es más amplio, que implica que todos los trámites se puedan hacer de manera online. Entonces, en ese marco, que es un proyecto que está avanzando, coordinado por la GESIC, también la idea de que todos los trámites de manera presencial, que se hagan de manera presencial, también se puedan pagar a través de medios electrónicos. Esperemos que el 2018 tenga avances significativos en esa materia. Y en el caso, en diciembre se prorrogó el pago de salarios al servicio doméstico en áreas rurales. ¿Ahí qué fecha se maneja? Bueno, en el caso de los trabajadores rurales es una excepción que va a ser bastante más permanente, porque el criterio definido es que no van a estar alcanzados por el pago electrónico hasta tanto no cuenten con un
punto de extracción de Cerca. efectivo en un radio de en torno de los 2 kilómetros. Entonces, salvo aquellos trabajadores rurales que están en los bordes de las ciudades, no van a estar alcanzados. En las pequeñas localidades el criterio es el mismo. Por ahora todas las localidades de menos de 2.000 habitantes están excluidas, hasta tanto cuenten con punto de extracción de efectivo. Y el servicio doméstico sí se definió cuál va a ser el cronograma de incorporación. A partir del próximo 1 de abril, todos los trabajadores que revisten como trabajadores mensuales se van a incorporar al pago electrónico. Bien. En una segunda etapa, a partir de enero del 2019, quienes son jornaleros o cobran por hora. Y también se definió en esto que ha sido ese criterio bastante pragmático de implementación, una excepción que nos parece que es importante, que tiene que ver con el caso de cuando el que contrata al servicio doméstico es un pasivo, es un jubilado o un pensionista. Claro. En ese caso se estableció que no va a estar alcanzado por el pago electrónico obligatorio y van a poder seguir pagando en efectivo. Y esto porque este colectivo, muchos ya están familiarizados con el pago electrónico, pero puede ser, digamos, por edad, sectores que les resulte más complicado, digamos, incorporarse a la mecánica de los pagos electrónicos, y por eso se consideró importante establecer esta excepción. Entonces, todos aquellos jubilados y pensionistas que contraten una persona para tareas del hogar, para cuidados, no van a estar alcanzados por el pago electrónico, van a seguir pudiendo pagar en efectivo. Quienes sean trabajadores mensuales y no estén, digamos, no contratados por un pasivo, van a empezar a partir de abril a cobrar a través de medios electrónicos, y el resto sería a partir de enero del 2019. Perfecto. Martín Valcorba, muchísimas gracias. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes y un feliz año para todos. Muchas gracias. Vamos a